Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Novena Casa. En este vídeo por fin os voy a traer la segunda parte de la etimología de la tumba sellada. Voy a intentar que sea un poco más dinámico que el primer vídeo, pero básicamente la idea es la misma. Os voy a explicar la etimología de varios conceptos, palabras, nombres de la tumba sellada. Vais a ver cómo Tamsin Muir está maleta de la cabeza y lo tiene todo pensado. Y vamos a empezar con los lictores y sus caballeros. El primero que encontramos sería Agustín, que ya lo mencionamos en el anterior vídeo, que podía significar venerable, y Tamsin pudo coger el nombre pensando en Agustín de Hipona. Su caballero era Alfred, que era su hermano, recordemos, y su nombre viene del anglosajón antiguo, con raíces en las palabras aelf, que significa elfo, y raed, consejo, lo que vendría a significar consejero de los elfos o sabio consejero, incluso el aconsejado por los elfos. No está del todo claro. Quinque o quinque, como le queráis decir, por otro lado sería otro derivado del latín que significaría 5. Recordemos que Tamsin puso los apellidos derivados del número de la casa a la que pertenecen los personajes, ¿vale? Entonces, esta gente que pertenecían a la quinta casa iban a tener apellidos que significarán 5. Seguimos con Mercimon, otra que vimos en el vídeo anterior, cuyo nombre pues vendría a ser la unión entre Mercy, misericordia, y Morn, mañana. Su caballera era Cristabel. Está conformada esta palabra de dos palabras más. Vienen de la unión de Cristina y el sufijo bel, del latín bella, que significa bella. Aunque también podría venir del nombre Isabel, del hebreo Elisheva, que significa Dios es mi juramento, y que encajaría mejor con el pasado de Isabel, que recordemos que era monja. Cristina viene al final del griego Christos, que significa ungido, y es un derivado de grio, que significa ungir, y el apellido es Oct, que viene a significar 8. Luego, por orden, vendría Casiopea, del griego Casiopeia, aunque no se sabe a ciencia cierta qué puede significar ni de dónde viene el nombre. En la mitología, Casiopea es la esposa de Cefeo y la madre de Andrómeda. Tras provocar la ira de Poseidón, este envía al monstruo marino Ceto a devastar el reino. Tratando de salvar Etiopía, Cefeo y Casiopea consultan a un oráculo que les dice que el único modo de apaciguar al dios del mar era ofrecerle a su hija en sacrificio. Andrómeda fue despojada de sus ropas y encadenada a una roca al borde del mar, a la espera de morir a manos de Ceto. Sin embargo, viene Perseo, el héroe Perseo, que regresaba de matar y decapitar a Medusa y se enamora de la joven cautiva y utiliza la cabeza del monstruo Medusa para vencer a Ceto. Su caballera sería Nigella Sodash. Nigella es la forma femenina de Nigel o Nigel, como queráis pronunciarlo, del latín Nigellus o Niger nigra nigrum, que significa negro, oscuro, sombrío, desolado, que podía ser la forma naturalizada de Neil, de Niall, del celta antiguo Nitu, que significa furia, pasión, o incluso de la palabra irlandesa Nia, que significa héroe. Shodash en sánscrito significa 16. Recordemos que Casiopea y Nigella son de la sexta casa. Luego tendríamos a Cyrus, del griego Quirós, nombre Ciro, que a su vez viene del persa Kurus, posiblemente significaba joven, aunque a su vez podría estar relacionado con el griego Kyrios, adjetivo que significa que tiene autoridad, dominio, que es señor o dueño. Por otro lado tenemos a su caballera Valancy Trinit. Valancy viene del latín valentia valentiae. Significa vigor, facultad, poder. O incluso podría venir de valens valentis, fuerte, vigoroso, robusto. Trinit del latín pues significa 3. Es una palabra para designar el número 3 e incluso puede significar Trinidad. Este va a ser muy fácil porque tenemos a Ulises, que es la forma latina de Odiseo, Odysseus en griego, que probablemente venga de Odisomae, que significa irritarse, enojarse o enfadarse. Este es uno de los grandes héroes griegos, protagonista de la Odisea de Homero, y bueno, todo el mundo lo conoce. Hicimos un vídeo en el canal hablando de Percy Jackson y de por qué es la mejor adaptación de la Odisea de Homero, y no sé si la habéis escuchado, pero cuando salga este vídeo se habrá enterado todo el mundo de que la Odisea va a tener otra adaptación audiovisual, y es que el musical de Epic se va a hacer en película animada, lo cual me tiene un poco dando volteretas, la verdad. Pero proseguimos con su caballera Titania Tetra. Titania viene del latín Titanius, de titán o de los titanes. El nombre aparece en la obra de Shakespeare de Un sueño de una noche de verano, siendo Titania una de las esposas de Oberón y la reina de las hadas.
Tetra viene del latín para designar el número 4. Luego por orden vendría Citerea, que también lo vimos en el video anterior. Citerea pues significaba señora de Citera. Y su caballera es Loveday Heptane. Loveday del anglosajón antiguo Leofdaeg, perdón por la pronunciación, que a su vez se compone de Leof, que significa querido o amado, y Daeg, día, es decir, amado día literalmente. Y su apellido Heptane viene del latín y significa 7. Y llegamos a Anastasia, que viene del griego Anastasios, derivada de Anastasis, que significa resurrección, palabra compuesta por ana, arriba, y stasis, estabilidad, fijeza, sitio o incluso posición. La Anastasia más famosa es la hija del zar ruso Nicolás II, Anastasia Nikolayevna, la que supuestamente se escapó, pero que al final era mentira, pero que al final era verdad, pero que al final era otra vez mentira. La de la peli de DreamWorks era, de Century, no me acuerdo, la de la peli. Aunque también existe Anastasia de Sirmio, que era una santa católica y mártir que murió en Sirmio, quemada en la hoguera. Y su caballero sería Samael Novenari. Su nombre viene del hebreo Samael y se traduce como el veneno de Dios o la ceguera de Dios. En la mitología bíblica es un arcángel, el ángel destructor. A veces se le identifica como un ángel caído, aunque no es necesariamente malvado, porque se considera que sus funciones tienen como resultado el bien, por ejemplo, el destruir a los pecadores. Novenari puede venir de novenario, palabra que ya comentamos en el anterior vídeo, y que era pues una tradición católica que consiste en rezar 9 días consecutivos por el descanso del alma de un difunto. Terminando con los lectores, ahora quiero pasar un poco a Sangre del Edén. Ya sabéis que los nombres de Sangre del Edén son muy peculiares porque son muy largos y son frases e incluso poemas o palabras tomados de las diferentes culturas de la Tierra y normalmente pues son composiciones sacadas de, pues eso, poemas, canciones, himnos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con Crown with Many Crowns, que viene a ser corona vez, ¿vale? Y que significa coronado con muchas coronas. Coronado con muchas coronas es un himno cristiano escrito por Matthew Bridge y Gottfried Tring en 1851. Luego vendría General We Suffer and We Suffer. Esta frase, este nombre está sacado de una frase de Agamenón, que es una obra escrita por Esquilo, y en inglés, por la cita, es esta. En griego vendría a ser esta, y en español significaría algo así, pero la justicia inclina la balanza, ve que sufrimos y aprendemos. Luego tendríamos Nuestra Señora de la Pasión, Our Lady of Passion. Se le llama a la Virgen María, Madre de Jesús. Y la verdad es que no he encontrado ninguna otra referencia que pueda dar un significado a este nombre porque es algo muy general, entonces podría aparecer en literalmente cualquier parte. Y por último, de los más destacados de Sangre del Edén, tendríamos a Aim, también llamada The Angel, el ángel. Y esta es un poco más especial porque sabemos que es la primera parte de un mensaje. Aim en inglés significa apuntar. El otro nombre de Aim es el ángel. Los ángeles no eran otra cosa que los mensajeros de Dios. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? Así que tiene sentido al ser la primera parte del mensaje. Para quién es el mensaje y cuál es su significado completo, así como quién se lo implantó, es algo que todavía no sabemos y que supuestamente nos tendrían que decir en Alecto si sale en algún momento. Ahora quiero hablar de algunos términos nigrománticos, por ejemplo, los conceptos de tanatonergía y talergía. Para empezar, la raíz de tanatonergía es thanatos, del griego thanatos, que básicamente es la personificación de la muerte en la mitología griega. Es decir, la tanatoenergía es la energía de la muerte. La palabra talergía puede tener su origen en el griego talo, florecer, abundar, en la plenitud del vigor o de las fuerzas. Es decir, la energía de la vida. Esto es algo que pertenece a la traducción de la saga porque en inglés las palabras son talergy en tanergy, que vienen a tener la misma raíz. Y ahora vamos con algunos nombres así, fuera un poco de las casas, fuera de Sangre del Edén. Vamos a empezar con Nona, que es muy fácil porque según dicen en la propia novela, Nona lleva ese nombre porque sus primeras palabras fueron no, no. Pero al final no deja de ser un derivado del latín de nonus, noveno. También tenemos a Quiriona, que todos sabemos que es Gideon, y que es literalmente la transliteración de Gideon en Te-Reo, el idioma maorí. He encontrado un post de Tumblr explicando esta traslación del nombre, y para empezar, el Te-Reo tiene 10 consonantes y una estructura silábica de consonante vocal, es decir, que cada sílaba tiene que empezar por una consonante y terminar por una vocal. Por lo menos en la mayoría de ocasiones. Para transliterar palabras al terreo, lo que se hace es utilizar el lugar de articulación más cercano en nuestra boca para reemplazar los sonidos extranjeros y se agregan vocales para completar la sílaba. Os dejo por aquí el post completo de Tumblr porque es bastante interesante, que explica cómo pasa Gideon a ser Kiriona en maorí. Luego,
¿Os acordáis cuando en Nona había una pedazo de bola azul en el cielo que volvía loco a los nigromantes? Pues efectivamente vamos a hablar de Varun de Iter o Varun el Tragaldabas, como lo han traducido aquí en España. Y es que es interesante porque Varun viene del hinduismo. Varuna es el dios del océano. En sánscrito, Varuna proviene de Vara, lo que envuelve, circunferencia, espacio. Es decir, un círculo. Así que con esto podemos decir que la bestia de la resurrección número 7 se trata de Neptuno, el dios del mar en la mitología grecolatina. También podemos hablar de Paul, este personaje nuevo que aparece al final del nona a la novena y que viene básicamente de Pablo, del latín Paulus, y significa pequeño y humilde. Básicamente el más famoso Pablo que tenemos aquí es San Pablo, el llamado apóstol de los gentiles. Hablemos de lugares, vamos a hablar de sitios con nombres muy concretos que también tienen su viga. Vamos a empezar con el mitrio. La palabra viene directamente del latín y se usaba para designar a los templos que rendían culto al dios Mitra, originalmente un dios del sol que era venerado por toda Persia e India. Luego pasamos a Nueva Rho, que recordemos que es donde pasa o donde ocurre toda la mayoría de la novela de Nona la novena. La Rho es el nombre de la 17ª letra del alfabeto griego. Esta que te dejo en pantalla y se usa para designar el sonido R. Y ahora vamos con Elegioburgo. En inglés es la unión de las palabras dreri, significa triste, y val, que es un sufijo que se usa para designar poblaciones o lugares. En español, el traductor optó por unir elegía, una composición lírica dedicada a la muerte de una persona, y burgo, que significa ciudad. También tenemos la nave Erebos, la nave del emperador, que viene del griego Erebos, significa infierno, el reino de los muertos, las tinieblas, la sombra, la oscuridad. En la mitología griega es un dios o una fuerza primordial de la oscuridad que aparece después de las sombras del ocaso. También es una personificación y un lugar físico. Y por último vamos a hablar de la casa Canaán. En hebreo, Canaán, el hijo de Cam. Cam era el hijo de Noé, el de la barca. Y Canaán es una región de la zona de Palestina y un antiguo país mencionado en la Biblia. Y para finalizar este vídeo no nos podemos dejar al personaje más importante y el que todavía estamos esperando el libro, que es Alecto, también llamada Annabel Lee o Annie Laurie. Para empezar, alecto viene del griego alecto, derivado de alectos, que significa incesante, sin fin, interminable, que no tiene fin, implacable. La mitología griega es una de las erinias, fulia, maldición, venganza, unas diosas tónicas y preolímpicas cuya misión esencial es la venganza del crimen, y especialmente las faltas contra la familia. Son una alegoría de la culpa y el castigo moral. Persiguen especialmente a aquellos que tienen las manos manchadas de sangre y no se les permite descansar hasta que se pague por su delito. Aunque también se les puede llamar las Euménides, las benévolas. Según Ceses, Alecto no cesa en su empeño de castigar a los culpables. Virgilio la describe como un agente del odio y la guerra y representa, pues eso, el odio. Alecto es la erinia encargada de castigar los delitos morales, tales como la cólera, la ira, la soberbia, etcétera, etcétera. Sobre todo si son delitos contra los mismos hombres. Y se complace en las funestas guerras, en las venganzas, en las traiciones y en la calumnia, lo cual encaja bastante con la idea que tenemos de Alecto, siendo la representación y la personificación de la tierra y que va contra Juanito. Y hablando de Juanito, este la llama por otro nombre que os sonará porque Annabel Lee es un poema de Edgar Allan Poe que habla sobre su amor por una joven que muere y es enterrada en un sepulcro junto al mar. Es un poema que incluso aparece en algunos versos en Harrow la novena. Recordemos que Juanito se los recita a Harrow. Os dejo por aquí el poema completo. Y por último, también hemos oído a Alecto ser llamada por Juanito Annie Laurie, que es una canción escocesa escrita por William Douglas que trata su romance con una chica llamada Annie Laurie y que os voy a dejar por aquí porque la letra también puede ser interesante de analizar. Y eso sería todo. Espero que haya sido un vídeo ameno, que me haya quedado cortito. Llevo grabando 23 minutos. Espero que editado quede más corto. Como os dije, vamos a seguir trayendo contenido al canal. Tengo otro vídeo preparado hablando de bloqueo lector y cómo superarlo. Y también pues tengo ahí cositas también preparadas que ya vendrán, tranquilidad y paciencia. Porque si no, aquí esperando a que llegue Aleito, pues nos podemos tirar hasta el año 2030. ¿Eh? Tan sin morir, sigue sin decir nada, yo me tiro de los pelos, no sé qué hacer. Estamos a 24 de abril cuando yo estoy grabando, de hecho. No sé qué pretende esta señora, pero bueno, aquí estamos, aquí seguiremos. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Si no os ha gustado un vídeo, pues lo siento mucho. Si tenéis alguna que otra curiosidad sobre etimología que os hayáis dado cuenta y que yo no haya mencionado en este vídeo, la dejéis por comentario. O incluso
de nombres que todavía no hayamos llegado en estos vídeos, pues lo dejáis por ahí, que siempre es interesante aprender más de la saga. Así que nada, os voy dejando por aquí. Espero que os haya molado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. No sé cuándo será, espero que pronto. Y nos vemos. Chao.